Nos encontramos nuevamente en otra columna aquí en TV5 Noticias y les alcanzamos a ustedes otra información y en esta oportunidad la semana pasada todos quizás en el jardín, en la primaria, inclusive en la secundaria leemos o escuchamos sobre la obra El Principito. Esta obra que en realidad se conoce como obra de la literatura infantil, pero que en realidad tiene un mensaje mucho más profundo y que se puede leer en cualquier momento de nuestra vida, desde niños, adolescentes o adultos en cualquier momento. Por lo tanto, es muy importante, porque justamente el 29 de junio pasado se celebró un nuevo aniversario del nacimiento del autor de este libro tan conocido por la literatura en general. Y vamos a recorrer algunos puntos interesantes sobre este libro que seguramente no conocían. Por ejemplo, vamos a contarles que tuvo problemas de publicación. ¿Por qué? Porque es un libro de naturaleza, de edición francesa, pero que en realidad la primera impresión se hizo en Estados Unidos. ¿Pero por qué fue esto? Bueno, en este momento, que fue el año 1943, que fue cuando se publicó la primera tirada de libros, estaba en plena Segunda Guerra Mundial y por lo tanto no se podía hacer nada. Por lo tanto, entonces fue Estados Unidos el encargado de publicarlo, una editorial de ese lugar. En cuanto a cifras, presta atención a este dato: más de 250 idiomas y dialectos fue escrito este libro, y un dato interesante es que también fue escrito en braille, así que si no sabe y por allí hay una persona que le gustaría leerlo en braille, tranquilamente lo puede hacer porque vienen libros impresos del Principito en braille. Después también no es, como decía recién, un libro solamente para niños. El libro justamente escrito Saint-Exupéry, que fue un autor, un escritor que también era piloto, que fue el que escribió este libro tan lindo para todos, ¿no? No solamente, como decía recién en principio de esta columna, lo encuadran lo que fue literatura infantil, pero en realidad no es un libro netamente para niños, sino que se puede leer en cualquier momento de la vida. Y dicen los grandes lectores y los grandes apasionados por la lectura que es una buena oportunidad para leer el libro cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando somos adultos y cuando somos adultos mayores. Porque a medida de la experiencia que vamos teniendo con la vida, vamos a ir reflexionando sobre cada una de las frases que tiene esta obra de la literatura infantil, como fue conocida, como fue categorizada. En cuanto al tiempo para escribir esta novela, se escribió nada más ni nada menos que en 27 meses, cuando justamente Saint-Exupéry, que fue el autor, estaba en Estados Unidos, y es que después de la batalla de Francia del 40, el escritor pasó una buena temporada, que se dice del otro lado del charco, pudo descansar y pudo escribir este libro. Los personajes, si uno se pone y se detiene a leer el libro, vamos a ver que se recorren distintos personajes. Y como el contexto en el que se escribió este libro estaba sumergido en lo que estaba pasando a nivel mundial, como que los personajes tienen que ver mucho, y tiene que ver quizás mucho con lo que fue el autor específicamente. Mira, te cuento. Por ejemplo, el piloto obviamente representaría al propio escritor, la rosa representa a su mujer, que es la señora Consuelo, el zorro es quien acompaña a su periplo El Principito, que está inspirado en un zorro del desierto, el Principito que podría representar un Saint-Exupéry más joven, o quizás el hijo del aviador Charles Lindbergh, quien vivía cerca del escritor. Los baobabs, que son estos árboles que destrozan los planetas, que es lo que cuenta allí en el libro, únicamente con sus raíces son un claro dibujo del nazismo, como decía recién, para, digamos, si queremos analizar un poco más interno sobre el contexto en el que se escribió, vamos a entender un poco de qué estoy hablando justamente, y su intento de dominar todo el planeta bajo esta ideología. Y otro dato interesante, a lo largo del libro se nombran distintos personajes, como decía recién, pero también se nombran distintos asteroides. Y es por eso justamente que obviamente lo que fue la gente que se encarga de investigar estos cuerpos que andan dando vuelta por nuestro universo, es que muchos de estos asteroides que fueron descubiertos post lanzamiento del libro llevaron el nombre no solamente del autor del libro, de los personajes, también de los asteroides que aparecen en el libro. También hay muchos de ellos tienen el nombre de los que aparece en el libro. Y por último, todos los dibujos que presenta ese libro allí escritos o dibujados, valga la redundancia, justamente allí fueron todos escritos todos dibujados por el mismo escritor. Así que todos estos datos tienen que ver un poco con El Principito. Es una lectura, en mi caso personal la leí, muy lindo la verdad, y como decía recién, los grandes lectores recomiendan leerlo en distintos momentos de nuestra vida porque la verdad dejan enseñanzas espectaculares. Pero estos son los datos un poco que son del detrás de cámara, podríamos decir, de lo que fue la edición del Principito, este libro tan conocido por todos.
Esta fue la columna de hoy, espero que le haya gustado y haya sido de su interés. Nos reencontraremos la próxima semana y nuevamente agradezco a Dutch Company Jeans por acompañarnos. Que tengan buena semana.